Empezamos con este asunto, es tiempo de sembrar y la presentación debe de ayudarnos. Gracias. Ok. En Gálatas, el capítulo 6, encontramos estos principios muy interesantes y muy importantes. Realmente, como yo les mencioné, por mucho tiempo yo como que me resistía a compartir acerca de este tema porque se presta en algunos círculos a un poco de abuso. Y se enfoca siempre hacia la cuestión económica. Pero como empezamos a ver ya, este asunto tiene una aplicación en cada área de nuestra vida. Realmente todos los días nosotros estamos experimentando este principio, aunque nos demos cuenta o no. En el primer versículo, que fue el 6, nos dio una introducción un poquito extraña porque tenía que ver con relación a aquellos que siembran en nosotros, que nos enseñan la palabra de Dios y cómo nosotros debemos relacionarnos con ellos, qué clase de respuesta deberíamos de tener. Y un pensamiento yo creo clave en esa primera parte fue de que no debemos ser solo receptores. Solamente estar recibiendo. Debemos de aprender a dar. Debemos de aprender a dar, particularmente a aquellos que nos enseñan la palabra del Señor. Y como vimos, no se estaba hablando acerca de dinero particularmente, sino la Escritura dice toda cosa buena. Toda cosa buena. Y vimos que esto tiene que ver con nuestras palabras, y tiene que ver con nuestras actitudes, y tiene que ver con las cosas buenas también que Dios nos ha dado y que podemos compartirlas. Seguimos ahora en el capítulo 6 de Gálatas, pero ahora los versículos 7 y 8. Dice: no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Así que esta es la esencia del principio de la siembra y la cosecha. Y es un principio muy sencillo. Funciona en lo natural. Si siembras naranjas, vas a cosechar naranjas. Si siembras maíz, vas a cosechar maíz. Y funciona en lo espiritual igualmente. Si siembras compasión, vas a cosechar compasión. Ahora, aquí la palabra nos está mostrando que hay dos terrenos para sembrar. Uno se llama la carne, el otro se llama el espíritu. Son dos terrenos muy específicos y muy interesantes en que nosotros vamos a poder sembrar. Cada día Dios nos da oportunidades para sembrar. Cada día nosotros podemos tener en nuestro caminar cotidiano oportunidades para sembrar. Y en cada oportunidad nosotros tenemos que escoger en cuál campo vamos a sembrar. Todo lo que hacemos durante cada día es una siembra que estamos haciendo, ya sea en la carne
o en el Espíritu. Cada palabra que hablamos, cada paso que damos, cada conversación casual, incluso la más pequeña decisión, nos lleva a sembrar en un campo o en el otro. Esto incluye lo que hablamos, lo que escuchamos, lo que leemos y lo que vemos. Los programas que escuchamos en la radio y los programas que vemos en la televisión, los sitios que visitamos en internet y los videojuegos que jugamos, incluye nuestros hábitos y nuestros pasatiempos, nuestros pensamientos y nuestros deseos secretos, incluye los amigos con los que nos relacionamos y los lugares a donde vamos, en qué usamos nuestro tiempo libre y a dónde vamos cuando tomamos vacaciones, incluye cómo tratamos a nuestros familiares y cómo nos relacionamos con nuestros compañeros en la escuela o en el trabajo, incluye cómo reaccionamos cuando alguien nos maltrata y cómo respondemos cuando alguien nos corrige, incluye qué lugar le damos a la lectura de la palabra de Dios y a la oración, incluye cómo disciplinamos a nuestros hijos y cómo tratamos a nuestra esposa o al esposo, incluye nuestra disposición para compartir el evangelio y nuestra determinación para tener un buen testimonio ante los demás, incluye nuestro compromiso con la integridad y nuestra disposición para perdonar, y la lista puede seguir y seguir y seguir. Cada día, en cada momento de nuestra vida, nosotros estamos sembrando. Cientos de veces cada día estamos tomando decisiones acerca de qué sembrar y acerca de dónde sembrar. ¿Estamos sembrando en la carne o estamos sembrando en el Espíritu? Esto es la decisión que nosotros necesitamos tomar cada día. No podemos engañarnos a nosotros mismos y tampoco podemos engañar a Dios. Cada decisión cuenta. Así que no debe sorprendernos lo que cosechamos, porque lo que cosechamos está directamente relacionado con lo que sembramos. Quizá sería bueno apretar la conexión del proyector de este lado para que no se vea así raro. Nosotros podemos sembrar en la carne. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es que nosotros sembramos en la carne? Cuando cedemos ante sus deseos y cuando le damos rienda suelta a sus caprichos. Cuando le damos lugar en nuestra vida al enojo y la amargura. Cuando nos entregamos a la glotonería, o cuando mentimos, o cuando esquivamos nuestras responsabilidades. Cuando bajamos nuestros estándares y cuando pisoteamos nuestras convicciones. Cuando le abrimos la puerta a la pornografía y cuando aceptamos relaciones que sabemos que están fuera de la voluntad de Dios. Cuando justificamos con excusas nuestra falta de disciplina y nuestra falta de compromiso. Estamos sembrando en la carne. Sembramos en la carne cuando aceptamos en nuestra vida las cosas que Pablo enlista en Gálatas capítulo 5 versículos 19 al 21, donde dice: manifiestas son las obras de la carne.
y hay una grande lista allí. Incluye la fornicación, la lascivia, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, contiendas, disensiones, envidias, borracheras y cosas semejantes. Cuando nosotros caemos en el engaño, en la trampa de la carne, entonces nosotros vamos a estar sembrando. Las decisiones que tomamos en esa dirección nos van a llevar a sembrar y cosechar lo que la carne produce. Por otro lado, nosotros podemos sembrar en el campo del Espíritu. ¿Cuándo es que nosotros vamos a poder hacer eso? Cuando decidimos a favor del fruto del Espíritu en nuestra vida. Todos los días estamos tomando decisiones, todos los días estamos sembrando. Y vamos a estar sembrando en el campo del Espíritu cuando nosotros escojamos el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Cuando nuestras decisiones están guiadas por el fruto del Espíritu, entonces nosotros estaremos sembrando en el campo correcto. ¿Cómo siembras en el campo del Espíritu? Cuando eliges la verdad y la santidad. Cuando eliges lo bueno y cuando compartes con el que tiene necesidad. Cuando eliges hablar cosas que edifican. Cuando eliges ser misericordioso y cuando estás dispuesto a perdonar. Cuando eres agradecido, cuando animas al cansado, cuando eres amable, cuando escoges la obediencia, cuando haces las cosas de corazón para agradar a Dios y para bendecir a tus hermanos, cuando eres sincero, cuando eres humilde, cuando eres paciente, cuando eres generoso, cuando le permites al Espíritu Santo controlar tus pensamientos, tus palabras y tus acciones, entonces estás sembrando en el campo del Espíritu. No podemos engañarnos a nosotros mismos. No podemos sembrar todo el día en el campo de la carne y luego quejarnos cuando no vemos bendición en nuestra vida. No podemos andar toda la semana de enojones, gruñones, irritables, regañones, rudos, ásperos, criticones, sarcásticos, quejumbrosos y amargosos. Y el domingo con una sonrisa así, pensar que vamos a cosechar las cosas buenas de Dios. Lo que sembramos es lo que vamos a cosechar. Lo que hacemos tiene consecuencias. Y cada día nosotros estamos sembrando. Y cada día nosotros estamos decidiendo en qué campo sembrar. Puedes revisar tus actividades, puedes revisar tus palabras y tus actitudes y tus acciones de la semana pasada. Porque si eres como yo ya no me acuerdo qué hice hace 2 años, pero creo que sí me acuerdo todavía qué hice esta semana. Y puedes revisarlo y puedes ver dónde sembraste. Ahora, hay otro principio aquí que dice que segamos mucho más de lo que sembramos. Ese proyector necesita vida resucitada, porque eso es una imagen de los incendios en California. Nada más que acá esa ha de ser de Marte. Ok, miren, segamos mucho más de lo que sembramos. Una semilla de maíz pequeña produce muchas mazorcas llenas
de cientos de granos de maíz. El tamaño de la cosecha siempre es más grande que el tamaño de lo sembrado. Y esto es especialmente notable cuando sembramos en el campo de la carne. Lo que nos parece que fue solo un pequeño pecadillo puede tener consecuencias desastrosas en nuestra vida. Una pequeña mentira puede causar estragos incalculables. Santiago nos dice que la lengua es un miembro pequeño, pero dice: cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Este año en California han sufrido 9,000 incendios en el estado de California, en los Estados Unidos. Estos incendios han causado la muerte de 47 personas, la destrucción de 8,000 casas o edificios y la destrucción de 4,500 kilómetros cuadrados de bosques. Y se han acercado peligrosamente a ciudades y a pueblos. Muchas casas han sido destruidas, mucha gente se ha quedado sin un hogar. ¿Cómo empiezan esos fuegos? Una chispa. Alguien tiró un cigarro. Alguien encendió una fogatita en su día de campo y no apagó bien su fogata cuando se fue. Una pequeña chispa causa un gran incendio y una grande destrucción. Podemos pensar que una pequeña crítica que por ahí soltamos sin querer queriendo, se me salió sin pensarlo. Una pequeña mentira, un pequeño chismecito, una mentirita blanca, como la llamamos, ¿no? Podemos pensar que no puede tener tan grandes consecuencias. Sin embargo, un pequeño fuego causa un grande incendio. Un pequeño comentario negativo, una pequeña crítica constructiva puede causar un incendio que dejará terribles quemaduras, no solamente a la persona a quien le fue dirigido ese comentario constructivo, sino a otras personas alrededor y a la misma persona que lo emitió. El pecado siempre nos cobra más de lo que queríamos pagar. Esta es una verdad impactante siempre. El pecado siempre nos cobra más de lo que estábamos dispuestos a pagar. Yo creo que ha de ser como eso de ir al casino. Bueno, yo no voy, pero uno va al casino y dice: pues nada más me voy a gastar 1,000 pesos, no sé, si pierdo 1,000, ahí la dejo. Pero se envuelve tanto en la adrenalina y todo, que ya cuando llega a la casa le dice: vieja, pues vendí la casa y ya nos quedamos sin nada. El pecado siempre te cobra más de lo que tú querías pagar y siempre te lleva más lejos de donde querías ir. No podemos escapar de las consecuencias de nuestras acciones. Yo creo que eso es la contundencia de esta frase. No podemos engañarnos a nosotros mismos y no podemos engañar a Dios. No podemos pensar que el pecado sea algo insignificante. No podemos nosotros engañarnos y creer que si nadie se da cuenta, entonces escaparemos de las consecuencias. No podemos nosotros engañarnos a nosotros mismos y pensar que con un poco de religión podemos cubrir una vida de disipación. No podemos burlarnos de Dios.
Yo creo que esto es algo que debe de poner temor de Dios en nuestro corazón. Debe de poner temor de Dios en nuestro corazón. No podemos burlarnos de Dios. El pecado siempre va a dejar una marca en nuestra vida y en la vida de aquellos que más amamos. Todo lo que hacemos tiene consecuencias. Cada palabra y cada actitud, cada acción que nosotros tomamos tiene consecuencias. Seguramente has escuchado una frase que dice: siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Lo que siembras determina tu futuro. Y todos los días estás sembrando. Pequeñas decisiones acá, pequeñas decisiones allá, pequeñas mentiritas aquí, pequeñas mentiritas allá. Todos los días estás sembrando y todos los días estás construyendo tu futuro. Para algunos esto debe de sonar aterrador, porque se da cuenta que ha estado construyendo mal, que ha estado sembrando mal. Para otros, estos son buenas noticias, porque cuando hemos estado sembrando correctamente, entonces vamos a disfrutar una recompensa maravillosa. Esa es la buena noticia. Si siembras en el campo del Espíritu, Dios va a bendecirte, Dios va a multiplicar tu fruto, Dios te va a dar ricas recompensas. Aquellos que caminan en rectitud tendrán gozo. Aquellos que buscan agradar a Dios tendrán bendición. Hay respuestas gloriosas para la oración del recto. Hay paz de Dios para el corazón y para la mente de aquellos que buscan a Dios. Hay cosechas de bendición que Dios quiere darte. Cuando tú cada día tomas la decisión para sembrar en el Espíritu, tú vas a estar acumulando bendición para tu vida y para tu familia y para tus descendientes. Nunca te arrepentirás de servir y amar a Dios. Nunca te arrepentirás de tomar decisiones que honren a Dios cada día de tu vida. Nunca te arrepentirás de cerrar tu boca cuando no hay algo bueno que decir y de abrir tu boca para bendecir y para edificar. Hace años escuché una canción que es de las que más ha impactado mi vida. Se llama Gracias. Y dice algo así como: soñé que estaba en el cielo caminando a tu lado en las calles de oro. Cuando alguien te llamó, era un joven que se acercaba sonriente y te dijo: amigo, quizá no me recuerdas, pero tú eras mi maestro en la escuela dominical cuando yo tenía 8 años. Cada clase tú orabas y un día yo hice la oración pidiéndole a Cristo que viniera a mi corazón y por eso estoy aquí. Gracias por obedecer al Señor. Mi vida fue cambiada. Gracias por ser obediente al Señor. Después vino otro hombre y te dijo: ¿recuerdas la ocasión cuando un misionero visitó la iglesia? Sus fotos te hicieron llorar. No tenías mucho dinero, pero diste lo que tenías. Jesús tomó esa ofrenda y por eso yo estoy aquí. Gracias por dar tu vida al Señor, por ser obediente al Señor. Uno tras otro vinieron, cada uno tocado por tu generosidad.
Las cosas pequeñas que hiciste, los sacrificios que nadie notó, ahora se proclaman en el cielo. Yo sé que se supone que en el cielo no debemos llorar, pero estoy casi seguro que había lágrimas en tus ojos cuando Jesús tomó tu mano y te dijo: mira alrededor, cuán grande es tu recompensa. Gracias por ser obediente al Señor. Yo quiero animarte hoy a sembrar en el campo del Espíritu. Porque la más pequeña siembra que tú hagas allí puede traer frutos enormes, no solamente en esta vida, sino en la eternidad. Tú puedes pensar, bueno, lo que yo puedo hacer es muy pequeño. Lo que yo puedo hacer es muy poco. Yo pues no soy un evangelista, un predicador, un ministro, no soy nada de eso. ¿Qué puedo hacer yo tan poco que está en mi capacidad? Pero hay algo muy precioso. Cuando se siembra un grano de maíz, el fruto es muchas mazorcas llenas de granos de maíz. Dios multiplica lo que siembras cuando siembras en el campo del Espíritu. En Juan 6 está la historia de aquel día cuando una multitud seguía a Cristo y había pasado tiempo y tenían hambre y no había que darles de comer. Los discípulos dijeron: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Pero entonces encontraron a un muchacho que tenía 5 panes de cebada y 2 pececillos. Pero preguntaron los discípulos: ¿qué es esto para tanto? Entonces Jesús tomó aquellos panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y le dieron a todos a comer cuanto querían. Y al final sobraron 12 cestas de pedazos. Yo quiero animarte el día de hoy a sembrar en el campo del Espíritu. Y quizá dices: es muy poco lo que yo puedo sembrar allí. Pero sabes, las cosas pequeñas en las manos de un gran Dios pueden hacer una gran diferencia en la vida de las personas a tu lado y en la eternidad. Una palabra de aprecio, una palabra de afirmación puede cambiar una vida. Nunca he olvidado el testimonio que escuché una vez a Marcos Witt. Él estaba en alguno de sus conciertos aquí en el país hace muchos años, y dice que al final, entre toda la multitud, al ir saliendo por uno de los pasillos de aquel lugar, vio a un niño y se detuvo para saludar a aquel niño y le dijo: tú eres un campeón. Y se fue. Fue todo su contacto con aquel niño. Años después, un hombre se le acercó. Le dijo: Marcos, quiero darte las gracias. Un día tú me dijiste una palabra y eso cambió mi vida. Yo tenía muchos problemas, mi familia tenía muchos problemas. Para nada yo pensaba que yo era un campeón, pero tú me dijiste ese día que yo era un campeón. Y a partir de ese día, cuando enfrentaba los problemas difíciles en mi vida, yo recordaba: pero Marcos dijo que yo soy un campeón. Y eso no tienes idea cuánto me ayudó. Seguí adelante, estudié una carrera, soy un profesionista, tengo éxito por una palabra que tú me diste
cuando yo era un niño. Tenemos que sembrar en el campo del Espíritu. A veces una palabra puede transformar una vida y una situación. Un poco de dinero puede salvar una vida. Un pequeño cambio de actitud puede restaurar una relación. Un poco de fe puede mover una montaña. Nunca menosprecies las cosas pequeñas que tú puedes hacer por otros y por Dios. Una buena cosecha requiere paciencia y persistencia. Esto es el versículo 9 de Gálatas 6. Dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Ser agricultor es cansado, es un trabajo pesado. No se trata solo de llegar y ya puse la semillita y ya me voy y luego regreso por el fruto. Ser agricultor es un trabajo que requiere mucha actividad, mucho esfuerzo. No se acaba nunca el trabajo. Hay que empezar temprano y hay que terminar tarde. Hay que preparar la tierra, hay que arar el suelo, hay que eliminar las malezas, hay que allanar la tierra, echar fertilizante o abono, hacer los agujeros donde va a caer la semilla, poner la semilla, controlar las malas hierbas, usar herbicidas, proteger contra plagas y enfermedades. Y después de meses de mucho trabajo, la cosecha se levanta, y en el tiempo pasado pues se hacía manualmente con una hoz. Ahora se usan grandes máquinas. Las espigas se ponen en un lugar seco y ventilado y se pasa la trilla para que el grano quede listo para el mercado. Pero aún después de eso hay que darle mantenimiento al equipo y preparar la tierra para la siguiente siembra. Es mucho trabajo. No se puede levantar una cosecha si no estamos dispuestos a hacer el trabajo. Y yo me supongo que el agricultor habrá muchos días en que se despierta y puede pensar: estoy cansado. No tengo ganas de levantarme hoy. Pero cansado o no cansado, se tiene que levantar. ¿Por qué? Porque hay una cosecha que preparar. Así que el trabajo se tiene que hacer con ganas o sin ganas. Es como cuando se dice: hay dos tiempos para alabar al Señor: cuando tienes ganas y cuando no tienes ganas. Esos son los dos tiempos para alabar al Señor. Amén. Se necesita perseverar. Un hombre, Calvin Coolidge, que fue presidente de los Estados Unidos de 1923 a 1929, fue un personaje muy, muy particular. Se le recuerda como un hombre austero, frugal, discreto, extraordinariamente parco de palabras, aunque tenía buen sentido del humor. Carecía de carisma, no era un político así muy locuaz, pero nunca perdió una elección en toda su carrera política. Él dijo esa frase: nada en el mundo puede reemplazar la persistencia. El talento no puede reemplazar la persistencia. Qué común es ver personas talentosas que no tienen éxito. La genialidad no puede reemplazar a la persistencia.
Muchos genios en la historia han fracasado. La educación no puede reemplazar a la persistencia. El mundo está lleno de personas instruidas que no han tenido logros significativos en su vida. Entonces concluye este hombre: solo la persistencia y la determinación son invencibles. Y esto es especialmente cierto en el ámbito espiritual, porque vivimos en un mundo caído y tenemos que lidiar con gente caída, y por eso es fácil cansarse y decir: ¿de qué sirve todo lo que hago? No vale la pena esforzarse tanto. No vale la pena tratar de vivir la vida cristiana. No vale la pena. Y la vida siempre nos recuerda, no tenemos que esforzarnos para recordarlo, que la vida es dura. Las circunstancias pueden estar en nuestra contra. Vamos a encontrar obstáculos en el camino. Y entonces, ¿qué es lo que haremos? La gente puede ser difícil a tu alrededor. Ámalos de todas maneras. Las cosas no salen como lo planeamos. Sigue adelante de todas maneras. La gente se olvida de darte las gracias. Ayúdalos de todas maneras. Hay gente de corazón duro. Sigue hablándoles del amor de Dios. No todas las oraciones son contestadas. Sigue orando. Dios no hace lo que quieres tú que Él haga. Sigue confiando en Dios de todas maneras. A veces tienes temor en tu corazón. No pierdas la esperanza. Tus amigos te critican. Sigue haciendo lo correcto. A veces tienes ganas de tirar la toalla. Sigue peleando la buena batalla. Necesitamos seguir sembrando. Aunque nuestro corazón esté cansado, aunque nuestro cuerpo esté cansado, necesitamos seguir sembrando. Aunque haya lágrimas en nuestros ojos, necesitamos seguir sembrando, porque sabemos que al final nos espera una gran cosecha. No soy deportivo, pero me voy a poner deportivo ahora. Walter Payton. Algunos de ustedes que son fanáticos del fútbol americano deben saber que Walter Payton fue el mejor corredor de la historia de la NFL. Aunque solo medía 1,77 y pesaba 91 kilos, lo cual es muy poco para un jugador de fútbol americano. Payton estableció el récord de carreras. Él acarreó la pelota 16,726 yardas durante sus 12 años de carrera deportiva, jugando con los Osos de Chicago. ¿Hay aquí fans de los Osos de Chicago? Ándele, muy bien. En promedio, alguien mucho más grande que él lo golpeaba o trataba de tirarlo o lo tiraba cada 4.4 yardas que él avanzaba. Pero ¿qué es lo que hacía Walter Payton? Se levantaba y seguía corriendo con la pelota en cada ocasión. Él se levantó y se volvió a levantar y se volvió a levantar y se volvió a levantar
y se volvió a levantar y siguió corriendo con la pelota. Ese es uno de los secretos de la grandeza que pocos pueden ver. Cuando te tira el desánimo, no te quedes tirado. Cuando te tiren las críticas, no te quedes tirado. Cuando te tire el menosprecio, no te quedes tirado. Cuando te tire el desinterés, no te quedes tirado. Cuando te tire la ingratitud, no te quedes tirado. Cuando te tire la injusticia, no te quedes tirado. Levántate y sigue corriendo para la gloria de Dios. Grandes victorias le esperan a los que perseveran. Esto es lo que Dios nos está pidiendo hoy. Puedes haber sufrido duros golpes en estas semanas y en estos meses que han pasado. Puedes haber sufrido desencantos, desprecios, rechazos, olvidos, traiciones, menosprecios. Puedes haber sentido que diste duro contra la lona. Pero esto es lo que Dios está pidiendo. Levántate y sigue corriendo para la gloria de Dios. No te canses, no te rindas, no te detengas, no te quedes tirado. Levántate y sigue adelante para la gloria de Dios. Hay una cosecha maravillosa que recoger. Una parte de la cosecha la recogeremos en esta tierra. Otra parte la recogeremos en el cielo. Y quién sabe, en la medida que tú permanezcas fiel, en la medida que tú digas no voy a tirar la toalla, en la medida que tú digas voy a seguir adelante, no me importa cuántos me han dejado, no me importa cuántos me han rechazado, no me importa cuántos me han menospreciado, no me importa cuántos me han dado la espalda, no importa cuántas fallas he tenido, no importa cuántas derrotas he vivido, no importa cuántos fracasos he experimentado, voy a seguir adelante. No me voy a cansar de hacer el bien. Y quién sabe cuántos te buscarán aquel día en el cielo para darte las gracias por ser fiel y por perseverar. Gracias por seguir sembrando. Gracias por no tirar la toalla. Gracias por muchas vidas que son tocadas y serán tocadas a través de lo que Dios hace en ti y a través de ti, porque tú estás decidiendo no permitir que el cansancio te impida seguir sembrando en las vidas de otros. ¿Quieren ponerse de pie, por favor?